enrutamiento ruteo. A continuación presentaré a mis compañeros que en esta oportunidad expondrán conmigo. Quien les habla es Lucero Álvarez Rojas. Milagros Yacupaico. Martos Cuxibán. Protocolo de encaminamiento, ruteo. Las redes de datos que usamos en nuestras vidas cotidianas para aprender, jugar, trabajar varían desde pequeñas redes locales hasta grandes interwebs globales. En su casa posiblemente tengan un router y 2 o más computadoras. En el trabajo, su organización probablemente tenga varios routers y switch que atiendan a las necesidades de comunicación de datos de cientos y hasta miles de PCs. ¿Qué es el enrutamiento? Es una función de buscar un camino en una red para el envío de paquetes, cuyas topologías poseen una gran conectividad, dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible. Lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta mediante la distancia administrativa y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla. ¿Qué es el router? Un router es un dispositivo de red que permita el enrutamiento de paquetes entre redes independientes. Este enrutamiento se realiza de acuerdo a un conjunto de reglas que forman de tabla de enrutamiento. ¿Qué es protocolo de enrutamiento? Los protocolos de enrutamiento son el conjunto de reglas utilizadas para un router cuando se comunica con otro router con el fin de compartir información de enrutamiento. Los routers calculan el mejor camino para enviar un paquete a distinto mediante los protocolos de encaminamiento. Los protocolos de encaminamiento son los protocolos enrutables, aquellos de nivel de red. Hay dos conceptos que utilizan los protocolos de enrutamiento. Tenemos el mejor camino, que es la ruta más eficiente para llegar al destino. El mejor camino depende de la actividad de red de los enlaces fuera de servicio o saturados. Tenemos el coste de una ruta. Es un valor numérico que indica la buena que es una ruta. El tiempo de convergencia es el tiempo que tarda un router en encontrar la mejor ruta cuando se produce una alteración topológica de una red que exige que se recalculen las rutas. Componentes de protocolos de enrutamiento. Tenemos las estructuras de datos, que es algunos protocolos de enrutamiento usan tablas y bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en algoritmo. Un algoritmo es una lista limitada de pasos que se usan para llevar a cabo una tarea. Los protocolos de enrutamiento usan algoritmos para facilitar información de enrutamiento y para determinar la mejor ruta. Mensajes de protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de enrutamiento y otras tareas para aprender y conservar información precisa sobre la red. Tipo de protocolos de enrutamiento. En la RAM, enrutadores no necesitan ninguna configuración en absoluto para que se puedan alcanzar sus redes conectadas directamente. Por lo contrario, tanto el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico o ambos se requieren para que un enrutador pueda aprender sobre cualquier red remota. También tenemos el enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico se logra mediante el uso de un o más protocolos de enrutamiento, como ser el RIP, el IGRP, el IGRP-U o OSPF. Un enrutador configurado con un protocolo de enrutamiento dinámico puede recibir y procesa las actividades enviadas por un enrutador, vecinos que ejecutan el mismo protocolo de enrutamiento. También
aprender sobre las redes remotas por medio de las actualizaciones recibidas de enrutadores vecinos. Si existiesen múltiples rutas o una misma red remota, aplicar un algoritmo para determinar la mejor ruta y la más rápida. Anunciar a enrutadores vecinos sobre sus rutas a redes remotas. Actualizar sus rutas cuando por algún motivo ocurre algún cambio en la topología. El enrutamiento dinámico posee un tiempo de convergencia más rápido y su escalabilidad es mucho mejor en redes más grandes, comparándolo con el enrutamiento estático, pero a costo de más utilizado de recursos como ser la RAM, ciclo de CPU, microprocesador de enrutador y también más ancho de banda en la propia red. Los protocolos de enrutamiento pueden ser de forma genérica. Tenemos el protocolo interior, es el IGP o IRP también, protocolo usado por los vecinos interiores para intercambiar información de accesibilidad. Las conexiones se utilizan en redes de ruteo interno. Protocolo de ruteo interno es el RIP y el OSPF. El RIP es un protocolo de información de encaminamiento, utilizado el protocolo UDP y se comunica a través de puertos. Fácil de configurar, aunque para una ruta solo tiene en cuenta por cuántas máquinas pasará y no otros aspectos más importantes como el ancho de banda. El OSPF, utilizado el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta, es el más utilizado en redes grandes, que se puede descomponer en otras o más pequeñas para facilitar la configuración. Una red OSPF está dividida en grupos lógicos de encaminamiento o áreas, cuya información se puede resumir para el respecto de la red. Se basa en las normas de código abierto, lo que significa que muchos fabricantes lo pueden desarrollar. Vector distancia. Determina el mejor camino calculando la distancia al destino. Esta distancia puede ser un número que indica longitud, número de saltos, latencia, tiempo medio u otros. Valores. Esta modalidad requiere intercambiar información periódicamente con los routers vecinos para calcular la distancia. Los protocolos más utilizados son el RIP o RIP-V1, adecuado para el encaminamiento en redes IP pequeñas. Se utiliza en routers internos y de borde. Las características son las siguientes. Utiliza cada 30 segundos un puerto UDP 520 para intercambiar información con otro router. Utiliza el número de saltos para llegar a destinos como vector distancia. Para redes grandes genera mucho tráfico. También no considera la congestión de red ni velocidad de los enlaces. También tiene un tiempo de convergencia muy pobre, por lo que es muy poco escalable. Es muy estable, está implementado en la mayor parte de los routers. Para no generar bucles, limita los saltos a 15. Si un router está más lejos, es inalcanzable. No acepta subredes. RIP-V2 genera menos tráficos de broadcast, admite subredes, seguridad mejorada mediante contraseñas, siguen sin exceder los 15 saltos. El BGP no es un protocolo de frontera exterior, se ejecuta en los routers que forman el perimétrico de la red y facilita el intercambio con los routers exteriores.
Normalmente es propiedad de los proveedores de Internet. Utiliza el puerto TCP/179. El administrador puede establecer distintos preferentes. A continuación hablaremos del estado de enlace. Estos protocolos permiten al router crearse un mapa de la red para que él mismo pueda determinar el camino hacia un destino. Los protocolos más utilizados son ASPF. En este protocolo, el envío del paquete se realiza por la ruta más corta de las disponibles, es decir, la que requiera menor número de saltos. Es muy común en las LAN, utilizando en routers interno y de borde. Puede convivir con RIP, que con esta se produjo como una mejora. Supera las limitaciones de 15 saltos. Tenemos también el IS propuesto por OSI para routers interiores. Es menos común que OSPF. Protocolo exterior de Gateway, EGP o ERP. Protocolo usado por vecinos exteriores para difundir información de accesibilidad entre otros sistemas autónomos. El intercambio se realiza con otros sistemas autónomos externos conectados a Internet. Protocolo de ruteo BGP, diseñado para permitir la cooperación en el intercambio de información de encaminamiento entre routers en sistemas autónomos diferentes. BGP intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos a la vez que garantiza una elección de rutas libres de bucles. Protocolo principal de publicación de rutas utilizado por las compañías más importantes de ISP en Internet. A diferencia de los protocolos internos como RIP, OSPF y IGRP, no usa métricas como números de saltos, ancho de banda o retardo. En cambio, BGP toma decisiones de encaminamiento basándose en políticas de la red o reglas que utilizan varios atributos de ruta BGP. Enrutamiento estático. Con el enrutamiento estático, el enrutador es literalmente ordenado por el administrador de la red, por dónde llegar a las redes remotas. En otras palabras, el administrador configura manualmente las rutas estáticas en el enrutador. Es como decirle al enrutador literalmente para evitar paquetes a la red X, enviándolos por la interfaz X o la dirección IP del próximo salto X. El enrutamiento estático, como ya hemos mencionado, tiene algunas desventajas en comparación con el enrutamiento dinámico, con respecto a rendimiento y escalabilidad. Sin embargo, tiene sus ventajas también. Control total sobre la selección de ruta. Una ruta estática le indica al enrutador exactamente dónde enviar los datos. Por lo tanto, implementando enrutamiento estático también en los otros enrutadores de la red. El administrador puede crear una ruta específica y controlada, por donde los paquetes pueden llegar a su destino final. La disponibilidad. Debido a la naturaleza autónoma de los protocolos dinámicos y en caso que ocurra alguna falta, no siempre estará disponible la misma ruta, es decir, podría haber una ruta alternativa en su lugar si la original falta. Con rutas estáticas, esto no es una opción, a menos que algo falle físicamente con la ruta estática. La misma siempre estará allí en estática. Fácil de implementar en redes pequeñas. Las rutas estáticas se configuran una línea de comandos a la vez. Por lo tanto, si su red solo tiene unos pocos enrutadores, configurar enrutamiento estático es muy fácil, pero recordemos que se pueden tomar muy complicado, muy rápido en redes más y más grandes. Bajos costos generales, debido a que el enrutador se le ha indicado literalmente por dónde o a dónde enviar los datos. No es necesario para el mismo hacer cálculos para encontrar el mejor camino. Y además, si por alguna razón las rutas estáticas fallan, el enrutador no calculará una ruta alternativa. Clasificación de protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento pueden clasificarse en diferentes grupos, según sus características. Los protocolos de enrutamiento que se usan con más frecuencia son el RIP, que es un protocolo de enrutamiento interior
por vector de distancia. El IGRP, el enrutamiento interior por vector de distancia de desarrollo por Cisco. El OSPF, un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace. El ISIS, un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace. El EIGRP, el protocolo avanzado de enrutamiento interior por vector de distancia desarrollado por Cisco. Y usa internamente circuitos virtuales. Las decisiones de ruteo son realizadas solo cuando se crea un nuevo circuito virtual. Luego, todos los paquetes de datos siguen la ruta previamente establecida. Entre los algoritmos tenemos el algoritmo del camino más corto. Estos algoritmos minimizan el coste o distancia de la ruta que unen dos nodos cualesquiera. Por ejemplo, si la métrica utilizada es el número medio de saltos, el algoritmo de camino más corto será el que minimice este número de saltos entre los nodos que pretendamos conectar. Algoritmo de vista. Hay el camino de mínima distancia entre un nodo origen o raíz y cualquier otro nodo de la red. Puede verse que esto equivale a decir que construye el árbol divergente de la red. La idea es construir el camino de distancia más corta en orden de longitud de camino creciente, es decir, se va iterando con la distancia, seleccionando en cada caso el nodo más cercano. A cada nodo se le asigna una etiqueta, que es un indicador de la distancia del nodo origen al nodo en cuestión. Así, se hace una partición de la red. Se crea un conjunto de nodos con etiquetas permanentes y un conjunto de nodos con etiquetas tentativas, es decir, un conjunto de nodos cuya etiqueta puede cambiar en las siguientes iteraciones. Algoritmo de Floyd. A diferencia del algoritmo anterior, algoritmo de Dijkstra, que consideraba un nodo origen cada vez, este algoritmo tiene la ruta más corta entre todo par de nodos. Itera sobre el conjunto de nodos que se permite como nodos intermedios en los caminos. Empieza como caminos de un solo salto y cada paso ve si es mejor la ruta de la iteración anterior o si por el contrario conviene ir por otro nodo intermedio. Algoritmo de Ford es la base de algoritmo de vector de distancias. Permite obtener en cada nodo laminamiento N, J, I. Se ejecuta en cada nodo I. Propiedades de un algoritmo de enrutamiento. Para que un algoritmo de enrutamiento real funcione de forma razonable, debe cumplir las siguientes propiedades. Corrección. Es algo obvio. Queremos que el paquete llegue precisamente al nodo al que lo mandamos. Simplicidad. Debe aportar soluciones sencillas. Esto es útil para redes reales. Y los protocolos más simples son los que tienden a imponerse. Estabilidad. Es muy importante que se cumpla. El procedimiento debe converger antes de que la red cambie de estado. Cuando esto ocurre, se recalculan de nuevo las rutas, debiendo los nodos llevar a cabo acciones coherentes que conduzcan a situaciones estables. Equidad o justicia. Debe tratar a todos los usuarios de la misma manera. Gestionabilidad, trazabilidad. Supone tener información, trazas de lo que ha hecho la red para que en el caso de que ocurra cosas raras sea posible corregirlas. Escalabilidad. Tengo que tener un comportamiento óptimo, sea cual sea el número de nodos, incluso si este aumenta mucho. Ventajas y desventajas del enrutamiento. Ventajas del enrutamiento estático. El procedimiento de la CPU es mínimo, es más fácil de comprender para el administrador.
Es fácil de configurar. Desventaja del enrutamiento estático. La configuración y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. No se adapta bien a las redes en crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado. Requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Ventajas y desventajas del enrutamiento dinámico. Ventaja del enrutamiento dinámico. El administrador tiene menos trabajo en el mantenimiento de la configuración cuando agrega o se quita redes. Los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topología. La configuración es menos propensa a errores. Es más escalable. El crecimiento de la red normalmente no presenta un problema. Desventaja del enrutamiento dinámico. Se utiliza recursos del router. El administrador requiere más conocimientos para la configuración, verificación y resolución del problema. Conclusión. Se concluye que la función del protocolo de enrutamiento es facilitar los intercambios de información, permitiendo compartir información de redes remotas. Podemos concluir que el protocolo de enrutamiento estático es más fácil de configurar y es más seguro. Y una de las desventajas en la configuración y el mantenimiento son prolongados. En conclusión, el protocolo de enrutamiento dinámico se adapta automáticamente a los cambios de topología. Una de las desventajas es que el administrador requiere conocimientos. Una de las diferencias del protocolo de enrutamiento estático es que no requiere los recursos adicionales, mientras que el dinámico utiliza CPU, la memoria, el ancho de banda de enlace. Bueno, hemos culminado nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Gracias.